Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, aquí se hizo mención a una frase de Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? En el Leviatán. Y creo que en la provincia de Mendoza las fuerzas políticas mayoritarias han demostrado, o hemos demostrado, que la verdad es que cuando hay un proyecto positivo, el hombre no debe ser el lobo del hombre, sino que en todo caso debemos marchar juntos hacia las soluciones. Este caso puntualmente del tratamiento de la reforma del funcionamiento de la Corte es un caso muy importante de cómo Mendoza ha tratado de resolver sus inconvenientes y sus problemáticas jurídicas y políticas, apostando al consenso más que a la imposición, a pesar de tener números para avanzar en imposiciones y que los oficialismos intenten, a como dé lugar, a imponer su criterio sin escuchar a las minorías circunstanciales. La verdad es que el espíritu original de este proyecto que envió el Poder Ejecutivo está respetado en el despacho que estamos tratando. Se trataba, para ser sintético, porque el diputado Rechi ha sido muy claro en la descripción de todos los artículos del proyecto, de básicamente tres cuestiones: regular el funcionamiento de los plenos, que lógicamente tienen que ser para las causas de inconstitucionalidad. No pueden dos personas decidir la inconstitucionalidad de una ley debatida por toda la legislatura de Mendoza. Nos ha pasado con, por ejemplo, la ley de sueldos, que yo cuando era senador la debatimos, todas las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo en una ley de sueldos donde nadie pudiera ganar más que el gobernador de la provincia, porque había más de 500 personas de la administración pública que ganaban más que el gobernador, sin contar a los jueces. Lo debatimos entre todos y dos señores dijeron, bueno, amparo. Hasta hoy siguen cobrando más que el gobernador. O sea, no importan los consensos políticos, no importa nada. Por eso, las causas importantes, ahí mencioné una, pero hay muchas, la tiene que resolver el Poder Judicial en sí mismo. Y la cabeza del Poder Judicial en la provincia de Mendoza es la Suprema Corte, con la totalidad de sus miembros. Era imperioso que esto fuera regulado y que no quedara al arbitrio solamente del presidente, cuando algunas veces en causas muy graves se permitía llamar a un pleno, que fueron unas poquitas causas de las miles que se resuelven en la Corte. Entonces, esto era importante. Por otro lado, el espíritu central del proyecto original que envió el Poder Ejecutivo estaba la eliminación, como bien se dijo, del llamado forum shopping, que en las causas administrativas se podía elegir cada 15 días dónde y en qué sala presentabas el recurso y era muy probable que supieras el resultado del mismo. Por lo cual, eliminar eso creo que estaba en el consenso, inclusive de todos los miembros de la Corte, porque era una anomalía muy importante, y eso está reflejado también en este despacho. Y el tercer punto relevante, a mi criterio muy relevante, es el establecer el criterio para las sentencias plenarias, para esas que fijan jurisprudencia cuando hay sentencias contradictorias en los tribunales inferiores, que establecer una regulación de cuándo se llama a sentencia plenaria, que fije esa jurisprudencia y que ordene el sistema jurídico y las resoluciones de todos los tribunales de la provincia. Esto está plenamente garantizado en este despacho y estaba en el proyecto original. En el medio de esto se respiró república. Yo agradezco a los diputados que han hecho mención indirecta a ciertos reparos para el tratamiento rápido del proyecto, porque esto permitió, como bien se dijo algún diputado de la oposición, de que si bien el espíritu es más o menos el mismo, se permitiera que no saliera con la oposición despotricando contra el proyecto, sino dando un espacio, una ventana de una semana para un debate, inclusive en el seno de los mismos miembros de la Corte. Y esto de haber, como dijo el diputado Ifonso, haber recibido en la comisión del AC a un exgobernador de un signo político contrario al oficialismo actual, a todos los jueces de la Corte actual,
elegidos en su momento por distintos gobernadores, a ex ministros de la Corte. La verdad que le dio una perspectiva distinta y se pudo lograr que que el proyecto finalmente quedara enriquecido. Y quedara enriquecido con la firma de todos los miembros de la Corte. Por eso, la actitud, por un lado, debo decirlo, el líder de mi fuerza política tuvo una muy buena actitud en esto, decir, bueno, esperemos una semana para generar estos consensos, lo debo nombrar a Omar de Marchi. El radicalismo, el Poder Ejecutivo Provincial, encabezado, por supuesto, un gobernador radical, del cual orgullosamente formo parte del Frente Cambia Mendoza, tuvo la prudencia de decir, bueno, y el representado por el subsecretario de Justicia que está presente, estudiemos el tema, tratemos de lograr un consenso, y así se hizo. Y también la oposición, mayoritaria en esta Cámara tuvo una actitud responsable, porque era una tentación también decir, no, acá está todo mal, como algunos por ahí siguen diciéndolo, pero la mayoría de esta Cámara creo que opina que es un proyecto superador y positivo. Podrían haber tenido esa tentación para sacar algún rédito político menor, porque la verdad que todo esto a los 5 minutos se olvida, y lo que queda realmente es el funcionamiento, el mejor funcionamiento o no de la Corte Suprema, y acá seguramente va a ser mejor. Y en parte de ese debate surgieron temas, algunos me tocó proponerlo, que era que, como estaba el proyecto original, más allá de que se desaparecieran las salas y se pasara un sorteo, el problema del 80% de las causas iba a ser subsistente, porque, está bien, si la Corte actúa como segunda instancia en todas las causas laborales, que son más del 40% de lo que llega, se está desnaturalizando la función de un máximo tribunal de una provincia, y estaba funcionando de una manera anómala en ese sentido la Corte, y por eso los tiempos que se han dado, que lo ha fijado en conjunto los miembros de la Corte en este acuerdo, para la implementación, esperemos que en paralelo, o más adelante o pronto, se pueda estudiar esto de las cámaras de apelaciones en lo laboral, que puedan en instancias ordinarias resolver las cuestiones de prueba, que no tienen por qué llegar a la Corte, porque cuando llegan a la Corte ni siquiera tienen tiempo material y ni siquiera los jueces pueden leer las sentencias. Terminan siendo los relatores los que escriben las sentencias, como bien dijo la doctora Kemmermacher de Carlucci. Así que la especialidad tiene que darse en las instancias ordinarias, y a la Corte tienen que llegar las cuestiones importantes, las cuestiones de constitucionalidad, los grandes temas de la provincia, que tienen que ser resueltos en su mayoría por el Pleno y no por una parcialidad de sus miembros. Dicho esto, celebro que en esa semana de ventana que dimos entre todos, con el acuerdo también del Poder Ejecutivo, porque esa semana la dimos todos los miembros de la Comisión del AC, no importa de qué procedencia partidaria tuviéramos, se logró, por ejemplo, que se incorporara al proyecto, que no estaba, una secretaría administrativa que pueda ayudar a los miembros de la Corte a resolver las 1.500 causas que han llegado en los últimos 3 años por reclamos individuales de la administración pública. Y en esos casos, como bien dijo creo que el diputado Fugazzotto, la Corte está funcionando como primera instancia, produciendo prueba. Lo que podría ser un juzgado de paz o un juzgado de primera instancia lo está haciendo la Corte. Es una anomalía, pero ahí tenemos un problema constitucional, que es que la Constitución dice que la Corte en las causas administrativas funcionará como tribunal originario. Pero esta Secretaría Administrativa puede ayudar a resolver y a depurar, y que llegue realmente la causa cuando ya esté estudiada y la prueba producida. Entonces, para terminar, esto pareciera que es una cuestión de superestructura, el funcionamiento de la Corte, a quién no importa, pero la verdad es que en la práctica termina siendo la administración de justicia para todos los ciudadanos de la provincia. Bien se dijo, se ha avanzado mucho en mediaciones para que haya una justicia inmediata y rápida, se ha avanzado en muchos otros temas para darle celeridad. El propio exgobernador Lafalla dijo que se había bajado de 3 años a 1 en el promedio de resolución de causas en la provincia en los últimos años. Cosas positivas, y esto, si se complementa con las reformas que estamos proponiendo de la doble instancia laboral, penal
y el buen funcionamiento de la Secretaría Administrativa, se puede lograr una justicia más rápida para los particulares y también para el Estado. Di el ejemplo de la ley de sueldo. No puede ser que una legislatura debata 5 meses una ley y que por un amparo quede paralizada 9 años esa resolución. Entonces, esta normalidad es la que necesita la provincia. Y por último, consideración aparte, me gustaría que el texto estuviera en castellano, respetando la economía del lenguaje. Lamentablemente, los tiempos dicen otra cosa, pero igualmente, más allá del detalle, lo voy a, por supuesto, votar en positivo porque es una gran cosa para la provincia. Y un detalle más. El diputado Márquez dijo que cuando piensan 100 y 12 piensan de una manera y los otros apoyan, es porque algunos no pensaron. Y que celebraba que en la legislatura de Mendoza no hubiera obediencia debida, sino que hubiera debate, consenso, meditación. Me encantaría que eso sucediera en el Senado de la Nación, cuando la barbaridad que ha propuesto el Ejecutivo de ampliar de 5 miembros a 25, después los bajaron a 15, todo para generar y garantizar impunidad. Todos los representantes de las provincias de Argentina, de los gobernadores, no sigan obediencia debida a una persona que está buscando intereses particulares y no de la generalidad de los intereses de la República Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.